Saludos, bienvenidos. Comienza aquí Mangas Verdes. Esta semana nos pasamos por esta sintonía para seguiros contando cosas de interés relacionadas con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la naturaleza, con todo lo verde en general. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, garantizando esa recogida gratuita de neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite para reciclarlos como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es. Hoy en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Hoy comenzamos nuestro programa hablando de un libro cuyo autor es José Luis Fernández Casadevante Cois, sociólogo, activista del movimiento vecinal desde hace ya unos cuantos años y experto en soberanía alimentaria porque, no en vano, tiene gran experiencia con los huertos urbanos. Como prueba de ello, ahora publica Huertopías, un texto interesante porque no solo habla de los huertos, sino del futuro complicado que espera a las ciudades. Bueno, el presente ya es bastante complicado, pero el futuro parece que lo va a ser más, y de lo que se nos viene encima. Lo primero de todo, saludamos a Cois. Bienvenido a Mangas Verdes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la agricultura urbana o los huertos urbanos, en un principio, cuando esto comenzó, pues estaba considerado casi como una utopía ecologista, ¿no? Un divertimento, pues no sé, casi hippie. Pero hoy hay muchas ciudades que tienen su red de huertos comunitarios, hay mucha gente que está trabajando con ellos. ¿En qué momento cambia esa apreciación y se le empieza a dar valor al huerto urbano? Bueno, yo creo que en nuestro contexto podríamos hablar de, bueno, vinculado a la crisis del 2008-2009, pues hay un auge, ¿no? Es como si nos ponemos a estudiarlo, el crecimiento cuantitativo de los huertos urbanos se dispara, ¿no? En esas fechas durante la crisis económica y, bueno, pues lo que serían los coletazos vinculados al movimiento 15M, pues hay un boom, ¿no? de la agricultura urbana y empieza a tomar forma muchas políticas públicas de fomento, de apoyo y se acaba, bueno, pues como consolidando, ¿no? Como una iniciativa que trasciende, ¿no? A esos orígenes ecologistas y que ya tiene, bueno, como una pluralidad, ¿no? De personas y de grupos sociales que se sienten atraídos por estas iniciativas. ¿El tema de la pandemia ha servido también para potenciar este tipo de actividad? Sí, de hecho el libro, vamos, nosotros nos propusimos escribirlo a raíz de participar de una experiencia que se llamaba Cosechas Solidarias, que tuvo lugar en Madrid durante plena pandemia, que los huertos estaban cerrados con el confinamiento y, bueno, conseguimos unos salvoconductos para cosechar y poder donar esos alimentos a los servicios sociales o a las redes vecinales que se iban montando. Y entonces a raíz de ahí, pues a mí me surgió, ¿no? Pues el interés de si estaría pasando algo similar en otras ciudades y lo que se constató fue que hubo una nueva oleada, ¿no? Es decir, que un verdadero boom en el cual en muchos países, según se iban decretando los confinamientos, pues el historial de búsquedas en Google se disparaba hasta batir todos los récords, ¿no? De cómo cultivar en casa, huertos urbanos y como que hubo muchas iniciativas que resurgieron, ¿no? En ese contexto y claro, no es raro porque si miráramos un poco como antecedentes históricos, la agricultura urbana aparece recurrentemente en contextos de crisis. Quiero montar yo mi huerto urbano en mi ciudad, pero no tengo un terrenito, ni siquiera tengo una terraza. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la clave es, si no tienes el suelo ni la terraza, tienes que buscarte aliados, o sea, y aliadas. Tienes que lo ideal es, pues, buscar alguna asociación, buscar alguna forma de colectivamente de reivindicar, ¿no? La cesión de algún suelo público, alguna zona verde que esté degradada, solares en desuso y, bueno, tratar de conseguir convencer al ayuntamiento preferentemente para que os cediera, ¿no? Algún tipo de suelo donde arrancar este tipo de iniciativas. Uh-huh. Porque sin ellas es difícil el poder cultivar. Bueno, hay también, bueno, como innovaciones, ¿no? Ahora con lo que son los cultivos hidropónicos que se hacen con agua y con... Te iba a preguntar por eso, por las granjas verticales, estas que se ponen en casa y, bueno, ahí le metes, llevan más luz artificial muchas veces más que luz solar. ¿Qué opinión tienes de ellas? Bueno, creo que, si es a pequeña escala y es algo un poco, pues eso, más doméstico, pues me parece que son interesantes, incluso en algunos contextos geográficos pues pueden cumplir, pensando en países súper fríos en los que prácticamente no hay luz, pues pueden tener su interés, ¿no? En contextos más mediterráneos como los nuestros, pues creo que, bueno, que a veces también la agricultura urbana corre el riesgo de volverse prepotente
y que todas las potencialidades que tiene queden eclipsadas, ¿no? Por entender que ella sola va a dar de comer a las ciudades, que podemos cultivar eso con luz artificial en entornos asépticos y hipertecnologizados los alimentos, ¿no? Y cuando planteamos esto, pues nos olvidamos, ¿no? Del consumo tan energético que tienen estas instalaciones, de las enormes inversiones económicas que requieren, Sí. y sobre todo porque como que este espejismo tecnológico nos permite eludir debates como más complicados, ¿no? Como son la planificación territorial, entender cómo deberían de rediseñarse las ciudades, cómo reconectamos el campo y la ciudad, cuál es nuestra relación, ¿no? Con los anillos periurbanos o con el mundo rural, que realmente es quien está alimentando, ¿no?, a las ciudades actualmente. Lo hemos visto en estos últimos años, parece que hay una guerra contra los agricultores y contra los ganaderos europeos. Hay un acoso constante por parte de las autoridades, sobre todo en Bruselas. Les piden unos certificados de calidad para no usar pesticidas, de bienestar animal y tal, que están muy bien, pero luego eso no se pide a los productos que vienen de fuera. Y claro, te encuentras con limones o naranjas de Sudáfrica o de Israel que son de menor calidad, que han emitido más CO2 de transporte. Claro, y las valencianas y las andaluzas están muertas de risa. No sé, los huertos urbanos puede ayudar a hacer comprender un poco el mundo agrícola, porque yo creo que el mundo rural, más bien. Yo creo que esa es una de sus mayores potencialidades, que la agricultura urbana es importante, no tanto por cuánta gente da de comer, como a cuánta gente es capaz de reconectar con otras lógicas de funcionamiento del sistema alimentario. Sí. Es decir, que lo lógico sería que las administraciones y las políticas públicas se reorientaran a fomentar estos circuitos de proximidad para todo el sistema alimentario, ¿no? Es decir, de fomentar esta compra pública, de ser ejemplarizante, ¿no? Es decir, que la economía pública viene a suponer la compra pública en torno de un 15 o un 20% del conjunto de la economía. Pues si ese 15-20% de la parte de la alimentación realmente se dedicara, ¿no?, a facilitar estos circuitos de agricultura ecológica de proximidad, pues para dar de comer a los comedores escolares, a los hospitales, es decir, que realmente, pues toda esa ingente cantidad de recursos que moviliza cotidianamente el sector público se orientaría a fortalecer, ¿no?, todos estos canales y que también, pues los pequeños aportes que se hicieran desde la agricultura urbana pudieran estar relacionados también en poner en valor, ¿no?, toda esta actividad agraria más profesionalizada. Ahí has tocado también un tema especialmente interesante que también viene explicado en el libro, el tema de la agricultura en la educación, ¿no? Porque atiborramos a los chavales con fórmulas matemáticas y fechas históricas y partidos de fútbol escolar, todo está muy bien, pero generalmente terminan en el colegio sin saber siquiera plantar o cosechar una lechuga. Hay algunos huertos escolares, pero creo que no son suficientes. Sí, hay, en nuestra geografía, a partir de los años 80, a partir de los movimientos de renovación pedagógica, los huertos escolares entran en los colegios y se empiezan a desarrollar, ¿no?, este tipo de prácticas, si bien de forma un poco tímida, ¿no?, aunque pues hay ciudades que tienen redes escolares de huertos bastante potentes, pero yo creo que la clave es cómo se da un paso más, cómo podemos avanzar a que realmente el huerto sirva también para transversalizar otro tipo de contenidos y que sea una herramienta pedagógica más transformadora, ¿no? En el libro recojo la historia de Stephen Rich, ¿no?, que fue un profesor que tenía un huerto que montó con el alumnado de garantía social de su instituto en el Bronx, una iniciativa, ¿no?, para montar huertos comunitarios y para transformar el aula de garantía social en una zona de cultivo de alimentos y de cocinado de los mismos. Y entonces fue capaz de que todo el contenido curricular transversalizarlo a partir de estas actividades. Entonces consiguió pasar de un centro con unas tasas de fracaso escolar enormes a un centro en el cual el éxito escolar estaba prácticamente garantizado, ¿no? Y con esto acabó pues ganando el premio Nobel educativo, ¿no? O sea que las potencialidades que tiene el huerto para educarnos son enormes. Bueno, hay historias muy muy curiosas en el libro. A mí me llamó la atención la historia de Zanahoria Critch, el capitán capturado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo puedes contar? Sí, pues también eso. En el libro recogemos la historia, ¿no?, en distintos contextos de cómo se ha utilizado los huertos, tanto para abastecer, ¿no?, a soldados que estaban en primeras líneas del frente o que querían tener pequeños jardinitos y demás. Y Zanahoria Critch, como tú planteas, probablemente sea el único soldado americano que ha ganado una medalla al mérito por cultivar un huerto, ¿no? Él acabó en un campo de refugiados, de un campo de prisioneros, de militares en
en la Segunda Guerra Mundial, y entonces él, bueno, se dedicó a montar un enorme huerto para abastecer de alimentos frescos, saludables a la propia población reclusa que compartía campo con él, ¿no? Y debido a su labor, que al principio todos se reían un poco de él, pues acabó generando, bueno, pues como una infraestructura básica que les permitió satisfacer muchas necesidades y que, bueno, pues al acabar la guerra, pues obtuvo el reconocimiento tanto de sus compañeros de cautiverio como de las propias estamentos militares. Uh-huh. Hay un concepto que manejas en el libro que es el del urbicidio. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el urbicidio es un concepto que se populariza, ¿no? Durante la guerra de Yugoslavia, cuando muchos arquitectos plantean cómo las ciudades, y especialmente los espacios públicos, los lugares que permitían la socialización, ¿no? en estas ciudades, habían sido objetivo de ataque indiscriminado, no tanto porque fueran claves, ¿no? para derrotar militarmente al enemigo, sino como una suerte de venganza, ¿no? contra esa infraestructura que permitía, ¿no? a una comunidad pues más cosmopolita la convivencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se desarrolla este estudio de cómo en los conflictos bélicos modernos, bueno, pues se ataca, ¿no? A la propia ciudad, a lo urbano como un elemento, bueno, pues para tratar de acabar, si queremos, con las condiciones, ¿no? que permiten vivir a una comunidad, ¿no? Y esto se estudia pues en Siria, en Chechenia, con Rusia, se estudia también vinculado pues a las demoliciones sistemáticas de viviendas palestinas por el ejército israelí. Ahora mismo en Gaza tendríamos pues como un ejemplo clarísimo, ¿no? de destrucción total y devastación de lo que era un entorno urbano. Y lo más curioso es que cuando nos ponemos a analizar ya como de dónde surge el propio término, se inventa no tanto para hablar de guerras como para hablar de luchas vecinales contra pues el desalojo forzoso de comunidades en los barrios de Nueva York cuando se empiezan a construir las grandes autovías, ¿no? que atraviesan a barrios antiguos y la población se ve forzada, ¿no? a ser desplazada de los lugares que habitaban. Y probablemente yo lo utilizo como una metáfora de los dos modelos, ¿no? que la crisis ecosocial puede poner o agravar de alguna manera, ¿no? Lo que sería la destrucción de los entornos urbanos, por ejemplo, los incendios de Los Ángeles, es decir, destrucción de lo que es la ciudad construida, o lo que nos está pasando en muchas ciudades con el turismo, ¿no? Es decir, que mantenemos la ciudad como escaparate, como fachada, pero nos deshacemos de las comunidades que las habitan y de quienes más las han habitado y las han hecho singulares, ¿no? de alguna manera. Y bueno, pues son como dos riesgos que habría que conjurar, y la propuesta es también esto, pues en qué medida pues estas prácticas, entre ellas la agricultura, pueden ayudarnos, ¿no? a arraigar a los vecindarios en los lugares que habitan. Pues de todo eso y de mucho más se habla en Huertopías, el libro publicado por Capital Swing, la editorial Capital Swing de Coix, que contiene algunos hallazgos también literarios interesantes. Me gusta lo de Hasta la victoria siempre, que cuentas en uno de los capítulos. Gracias, Coix, por habernos acompañado hoy en el programa. Nada, un placer y gracias por la invitación. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Bueno, continuamos en invierno, pero ya sabemos lo que pasa con las temperaturas, que últimamente son más templadas de lo habitual, y eso trae consigo consecuencias. En el campo, por ejemplo, una en concreto que puede darnos problemas a nosotros y a nuestros animales, porque una cosa que sucedía con la llegada de la primavera está empezando a suceder ya, y es la bajada anual de la procesionaria del pino. Jorge Galván, director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, nos lo va a contar porque le tenemos hoy con nosotros. Saludos, Jorge. Hola, buenos días. ¿Cómo es esto? ¿Se ha adelantado en un par de meses la bajada de la procesionaria? Pues sí, viene sucediendo ya hace años, ¿no? Que con esto del cambio climático, del cambio de las temperaturas que estamos teniendo, pues algunos artrópodos varían su comportamiento. En este caso, la procesionaria, que es un lepidóptero, pues está variando su comportamiento y está bajando a procesionar, que es lo que llamamos nosotros, a procesionar antes de tiempo. Normalmente, a principios de la primavera, con las primeras lluvias, la procesionaria bajaba del árbol. Sin embargo, hace años que estamos notando un adelantamiento en esta bajada. De hecho, desde enero en algunas provincias nos vienen ya comentando que está llevándose a cabo la bajada de la oruga. Desde enero, fíjate. ¿Y en qué provincias exactamente?
Pues en general, en casi todas las que nos encontramos, pero sobre todo en aquella un poco más cálida, en la zona del sur, en Levante, también en algunas zonas de Madrid lo hemos descubierto, pero en las zonas donde más se ha notado este cambio de la temperatura y desde luego donde está presente, porque ya sabemos que la procesionaria está en aquellas zonas donde hay pinar. Uh-huh. Hay que recordar los problemas que pueden generar los tricomas, los pelillos estos que sueltan, que además los disparan casi como si fueran flechas. Sí, las orugas tienen diferentes estadios, ¿no? Que son niveles de desarrollo. La oruga va creciendo por mudas, ¿no? Y a partir del tercer estadio suelen tener esto que llamas tricomas, que son unos vellos urticantes que nos producen una reacción. Si los miráramos al microscopio, estos tricomas son como si fueran un anzuelo. Entonces, claro, cuando se paran en la piel y nosotros pasamos la mano o rozamos, se clavan y nos producen esa reacción alérgica. Cada oruga puede tener sobre 500.000 tricomas, es decir, tiene una barbaridad. Y bien, si los tocamos se nos adhieren y también lo pueden soltar de forma voluntaria cuando se sienten amenazadas. Entonces tenemos que tener cuidado porque tanto a nosotros como a los niños como a nuestras mascotas nos pueden producir diferentes reacciones dependiendo de la zona donde se nos depositen. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden causar, aparte de que nos piquen, ¿no? O sea, por ejemplo, vale, sí, me está picando porque me ha llegado el tricoma, pero problemas de salud serios, quiero decir, que puede causar esto. O sea, esto va a depender mucho de la sensibilidad de la persona que lo recibe, es decir, dependiendo de la sensibilidad que tenga el receptor, pues puede producir desde un picor, como tú comentas, que sería lo más leve, hasta producir una erupción con más consecuencias, o dependiendo de la zona, si está en la zona de las mucosas, la boca o la nariz o los ojos, puede ser bastante mayor, y en el caso de los niños, como siempre, es más agravado que en adultos, y en el caso de las mascotas, pues depende, porque en el hocico y en la nariz, en la zona de la boca, les puede producir necrosis, y si se las tragan, pueden llegar a producirles la muerte, algunos perros. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando sacamos a pasear por zonas de pinar donde haya procesionaria, de tener a nuestras mascotas y a los niños vigilados y, por supuesto, tener precaución nosotros mismos. Ya. Hay un problema añadido con todo esto y es, las crecientes regulaciones europeas, en este caso para los productos biocidas que se pueden utilizar para luchar contra este tipo de problema. Cada vez hay más restricciones y entonces eso obliga a sustituir de alguna manera o a complementar la lucha contra ellas con la prevención. No sé si se está haciendo todo lo que sería necesario desde ese punto de vista supongo que es la organización municipal, sobre todo, quien tiene que encargarse de esto, ¿no? La administración municipal. Claro, todo esto depende de donde nos encontremos a la procesionaria. Si está en el campo, en un pinar, pues tendrá las responsabilidades serán otras. En el caso del ámbito urbano, como bien has dicho, pues es el ámbito municipal y sería el ayuntamiento en este caso que se tendría que encargar en el ámbito urbano. Como bien dices, en ámbito urbano, por ejemplo, el uso de productos químicos está muy limitado. De hecho, la procesionaria dentro de ámbito urbano hoy en día se debe tratar con endoterapia, que son unas inyecciones que se le dan al tronco y ese producto se trasloca por todo el árbol hasta llegar a la hoja y así acaba con la procesionaria, que en realidad es un defoliador, lo que hace es alimentarse de las arcículas del pino, ¿no? Y es verdad que está más limitado. Siempre, no solo por la normativa, que lo has dicho muy bien, la normativa cada vez nos lleva más la prevención, pero es que siempre debemos ir a la prevención porque cada vez que hagamos tratamientos preventivos van a ser más efectivos, más económicos y más ecológicos. Un tratamiento preventivo, por ejemplo, puede ser la eliminación de bolsones de forma mecánica, cortando los bolsones. En la época en que todavía la procesionaria no ha llegado al estadio 3 y no tiene todavía los vellos urticantes, pues ahí esos bolsones, que son como unas telas de araña que nos encontramos en las copas de los árboles, los podemos cortar para eliminarlo. También podemos hacer tratamientos de feromonas, podemos poner unos anillos en el tronco para evitar que bajen a procesionar. O sea, hay multitud de técnicas, aparte del uso de biocidas, por supuesto, que para eso están y si hacen falta se utilizan, pero hay multitud de técnicas preventivas que funcionan bastante bien. Uh-huh. Pues ahí queda entonces la advertencia y, mucho cuidado con la procesionaria que está ya en marcha. La parte buena, por quedarnos con algo bueno, es que es el anuncio de que viene ya el buen tiempo, aunque todavía creo que va a tardar un poquito en asentarse, pero hay que tener cuidado con ella. Gracias, Jorge, por habernos acompañado en el programa. Gracias a vosotros. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
Vive en verde con Mangas Verdes. Y hoy también hablamos de fútbol y además de algas invasoras, de las dos cosas a la vez, porque en Tarifa se presentaba hace unos días la nueva equipación que el Real Betis Balompié, el equipo verde y blanco, o sea, más verde imposible, con el lema sin azul no hay verde, va a estrenar ya. Una equipación que incluye una camiseta fabricada con fibra textil a partir de algas invasoras y de plástico reciclado repescados del océano y que va a lucir en el próximo partido Forever Green en el Benito Villamarín el próximo fin de semana cuando juegue con la Real Sociedad. Un nuevo aporte del equipo que está considerado como primer club en materia de sostenibilidad de la Liga y segundo de Europa. Rafael Muela es el gerente de la Fundación Real Betis Balompié y nos lo va a contar ahora. Bienvenido al programa, Rafael. Muy buenas, muchísimas gracias. Bueno, hubo toda una escenificación para presentar esta equipación con un buceador sacando la camiseta de las aguas de Tarifa. Cuéntanos cómo fue la cosa, porque tuvisteis invitados, además, especializados en biología y específicamente en el tema de algas invasoras. En el caso de Andalucía, además, que están dando bastantes problemas. Pues sí, la verdad que fue un momento tremendamente emocionante, ¿no? Porque era el culmen de un proceso complejo y largamente planificado, porque efectivamente el fabricar una fibra textil a partir de materiales naturales como son las algas marinas, o que incluía también pulpa de madera o plástico recogido del océano, con toda la carga simbólica que eso tenía, pues es algo complicado, ¿no? Es algo difícil que, gracias a la colaboración de las 4 entidades que hemos estado en el proceso de fabricación de esa camiseta tan especial, pues nos hemos implicado a tope, ¿no? Y es verdad que ahí tanto Hummel, que es nuestro proveedor técnico, como Parley, así como Piratex, junto con el Real Betis y ese compromiso que tenemos gracias a Forever Green, pues ha surtido este efecto tan llamativo y tan concienciador, que al fin y a la postre es lo que buscábamos entre todos, ¿no? ¿Esa camiseta se va a utilizar regularmente o se va a presentar en ese partido y luego ya se va a seguir con las habituales, con las equipaciones habituales? Sí, esta es ya la 4ª ocasión en la cual, con motivo de los partidos Forever Green, que celebramos la 4ª edición en esta temporada, hacemos una activación o una acción representativa gracias a una elaboración específica, a una camiseta especial para el día de partido. Y efectivamente lo que ocurre es que ese día se viste con esa edición especial de esa camiseta y posteriormente se vuelve a la habitual, ¿no? Y ahí sobre todo se convierte en una especie de edición limitada para coleccionistas que nos encanta que consiga generar ese ruido verde y llame esa atención, sobre todo con el partido Forever Green como mejor excusa, ¿no?, para llamar la atención. El Betis es el segundo club más sostenible de Europa. ¿Quién es el primero? ¿Y cuándo lo desbancamos, por cierto? Bueno, a ver, eso es algo que ojalá consigamos en algún momento, pero también tenemos que llamar la atención sobre que esto es la opinión de una consultora, en este caso Brand Finance. No lo decimos, no sabemos si somos los más sostenibles o no. Lo que tenemos claro es que tenemos un nivel de esfuerzo y de compromiso muy, muy alto y que nos queda muchísimo trabajo por hacer como club de fútbol y como Real Betis también por ser conscientes del enorme poder de influencia que tenemos. Y en esa misma clasificación, por acabar de darte el dato, en principio en ese ranking estaría el Liverpool por encima de nosotros a nivel europeo y diría que casi mundial, ¿no? Porque es verdad que en Europa los clubes de fútbol son más sensibles en esta materia, ¿no? Y estamos en ese pequeño ranking ahí bien posicionados, con mucha ambición y muchísima humildad de que tenemos que seguir trabajando. Bueno, esto de la camiseta hecha con algas invasoras es un apunte más, pero vosotros habéis llevado a cabo ya varios proyectos de interés, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Sí, bueno, ya llevamos desde octubre de 2020 que se lanzó por primera vez el proyecto Forever Green, el programa Forever Green, haciendo acciones de todo tipo, ¿no? De todas aquellas oportunidades en las que vemos la posibilidad de realizar alguna acción que ayude a que nuestro entorno y la sociedad en general sea más sostenible, y siempre empezando por hacer los deberes nosotros desde casa, es decir, tenemos que predicar con el ejemplo, no podemos proclamar o pedir que los distintos niveles de la sociedad hagan los deberes si no los hacemos nosotros primero en casa, ¿no? Entonces, con todas esas acciones que hemos ido haciendo durante estos más de 4 años, llevamos más de 150 acciones, insisto, de todo tipo, fundamentalmente en 5 áreas. Yo creo que una de las más representativas es el partido Forever Green, porque aúna muchas de esas 5 áreas, que las 5 áreas, por resumírtelas muy brevemente, son reciclaje, movilidad, naturaleza, entendido como ese impacto que tenemos en nuestro territorio y en el entorno, cambio climático, que tiene muchísimo que ver con alianzas y con resonar el mensaje de la emergencia climática, y finalmente, como os decía antes, los deberes en casa, es decir, mejorar cuanto más posible nuestra manera de hacer las cosas para reducir nuestra huella de carbono y nuestro impacto, ¿no? Y el partido Forever Green, como decía, es el que aglutina un poquito más de todas estas acciones, porque implicamos a la afición, incluso al equipo que viene de visita, el tema de las equipaciones, pero también las recogidas en los aledaños del estadio para que ojalá cada vez tenga menos impacto en el vecindario y en el entorno el día de partido. Fomentamos la movilidad sostenible de los aficionados al partido en los distintos medios de transporte que tenemos a disposición en Sevilla, que tenemos la enorme suerte de tener un carril bici estupendo, de que no llueve mucho, de que podemos venir de muchas maneras, de manera sosterible. Y todo eso también lo hacemos a lo largo del año, y por destacar otros proyectos también bonitos y que nos ilusionan mucho y en el que participamos mucho, tenemos un ecohuerto con uno de nuestros aliados, que es BioAlverde, y allí pues hacemos muchas actividades de sensibilización con colegios, con asociaciones, con todo tipo de entidades con las que colaboramos. Vamos muchos a este ecohuerto para conocer la agricultura ecológica y un sector tan fundamental en nuestra tierra como es la agricultura en Andalucía, ¿no? Como esas, muchísimas acciones e incluso proyectos europeos de la mano de otros muchos aliados a nivel europeo que nos ayudan a aprender y a crecer, intentando, como decía, identificar cada oportunidad para poner lo que podemos y lo que tenemos y ayudar a tener, ojalá, cada día un planeta y una sociedad mejor. Pues ahí está, la Fundación Real Betis Balompié trabajando para hacer más verde el mundo, y más verde y blanco el mundo. Gracias, Rafael, por habernos acompañado también en el programa hoy. Muchísimas gracias a vosotros por contarlo. Mira, comenzábamos el programa hablando de huertos urbanos, lo hemos terminado también haciendo una referencia a esos ecohuertos, y hoy, en el final, visitando Aragón. Vamos a terminar en Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Estamos a orillas del río Jalón, en la principal ciudad de la provincia, después de la propia capital zaragozana, en las mismas faldas del sistema ibérico, donde la habitación se remonta por lo menos a la época de los lusones, una tribu celtíbera que se aposentaba en la llamada ciudad de Bilbilis, y que colaboró con los invasores romanos, gracias a lo cual el lugar prosperó, aunque luego decayó en paralelo al imperio. Después de los romanos vinieron los invasores musulmanes, rebautizaron la ciudad al darle su nombre actual, que deriva, según algunos expertos, de la expresión ciudad fortificada de Ayub, un emir local, o, según otros expertos, deriva de ciudad fortificada de los judíos, porque tenía una judería casi tan grande como la de Zaragoza. Bueno, el caso es que se desarrolló Calatayud, y en su historia pesa aquello de que si vas por allí preguntes ya sabes por quién, por la Dolores. No es una historieta demasiado antigua, es una copla de mediados del siglo XIX. Hoy hay
una estatua moderna dedicada a la tal Dolores, pero hay muchas otras cosas que ver, incluyendo los yacimientos arqueológicos celtíberos y romanos. Cuenta con un rico patrimonio de arte mudéjar, con el recinto fortificado árabe, y además la colegiata de Santa María la Mayor, la Real Colegiata del Santo Sepulcro o el santuario de la Virgen de la Peña, que por cierto es la patrona de la ciudad y está en lo alto de un antiguo castillo. No te vayas de Calatayud sin meterte entre pecho y espalda sus garbanzos a la bilbilitana, elaborados con congrio, su ternasco, su bizcocho, como los que ya en el siglo XVII eran enviados a la corte de Madrid, y naturalmente las frutas de Aragón y los adoquines o caramelos cuadrados. Mangas Verdes termina aquí esta semana, en marcha gracias a Signus, referente en el modelo de la economía circular y trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado de los neumáticos fuera de uso. Infórmate en signus.es. Hoy nos marchamos con la realización técnica de Esteban Ovillo. En nombre del equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!